Saludos, Aldea Global. En este video vamos a hablar sobre las elecciones presidenciales en Colombia que se van a dar el próximo 29 de mayo del 2022, que es la primera vuelta, y la segunda vuelta es el 19 de junio del 2022 en caso de que haya segunda vuelta. Entonces vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de las energías astrales. No estamos haciendo un análisis geopolítico, ya esa parte se lo dejamos a los expertos en ciencias políticas, que son los que hacen esas explicaciones. Simplemente vamos a hacer una mirada desde la astrología. Pero advierto que esta mirada, pues obviamente por razones logísticas, por razones, no sé, humanas, pues no es una mirada tan profunda, es una mirada muy parcial, muy por encimita de este asunto de las elecciones, porque no tenemos toda la información, no tenemos todos los datos, no conocemos la carta natal de todos los candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales. No conocemos a profundidad estas cartas natales y hacer ese proceso de investigación pues es una logística muy grande. En las elecciones del 2018 tuve como la oportunidad de escribir a las campañas de los candidatos a ver si podía encontrar las horas exactas de nacimiento de estos candidatos en esa época, en el año 2018. Realmente esto es muy complicado, ese tipo de información pues no la van a entregar, no se la van a dar a uno tan fácilmente, porque primero la gente lo que primero piensa es como que son magia negra o cosas de ese tipo. Otras personas pues se reservan, conocen obviamente la información astrológica también da muchas luces, entonces si saben de astrología prefieren reservarse la información, no son como muy abiertos a estos asuntos de las energías, por decirlo así, o de los oráculos. Entonces es muy difícil lograr una logística para conocer la hora exacta de nacimiento de cada uno de los candidatos. Por eso esta exposición es una exposición parcial, es una exposición general. Vamos a revisar los tránsitos planetarios para el 29 de mayo, que es la primera vuelta, los tránsitos planetarios para el 19 de junio, que es la segunda vuelta, y vamos a ver algunas tendencias desde el signo solar de cada candidato. Recordemos que el sol en la carta natal de una persona es su gran poder, su gran potencial. Entonces, ¿cómo gestionamos desde el poder que nos da el sol esas capacidades? Entonces, ahí lo vamos a ver en cada uno de los candidatos, pero entonces iniciemos, no sin antes aclararles a todos, corregir un error que tuve en la anterior exposición, la que hicimos sobre las elecciones al Senado de Colombia, que fue un video que yo preparé para las elecciones al Senado el pasado 13 de marzo del 2022. Fueron estas elecciones y yo preparé un video, ahí tuve una equivocación, indiqué que el senador Humberto de la Calle Lombana era de signo Leo y él es de signo Cáncer. También indiqué que el Partido Liberal era de signo Leo y el Partido Liberal es de signo Cáncer. Frente a esto hice obviamente asociaciones porque dije, en aquel video dije, si fuesen de Leo, de arquetipo Leo, congenian muy bien o se asocian muy bien con el pacto histórico que es de signo Acuario. Bueno, esa interpretación estuvo mal porque tanto Humberto de la Calle es de signo Cáncer como que el Partido Liberal también es de signo Cáncer. Entonces estas dos entidades, este senador que es un senador de centro, de la coalición de centro, como el Partido Liberal, son más un arquetipo Cáncer. Entonces, Cáncer no es que se
prenda muy bien con la energía acuariana, con la energía de pacto histórico que es acuariana. De pronto funcionan de alguna manera, pero no encajan bien, no encajan bien. Toda energía de Cáncer tiende a la prudencia, tiende a la conservación. Entonces, por eso vemos que Humberto de la Calle Lombana no dio ese paso, aunque sus ideas son muy liberales y también son progresistas, no termina de dar ese paso de arriesgarse a unirse al pacto histórico, porque es un sol en Cáncer, entonces prefiere como ser prudente, como conservar. Lo mismo el Partido Liberal. El Partido Liberal está en cabeza de Gaviria, César Gaviria Trujillo, que es un sol en Aries. Este señor en un principio parecía que dio pasos de acercamiento al pacto histórico, pero luego como que retrocedió. Bueno, pero él no representa todo el Partido Liberal. El Partido Liberal son muchas personas y el corazón del Partido Liberal es su fecha de fundación, que es bajo el signo Cáncer, está regido bajo el signo Cáncer, lo que significa que la gran mayoría de congresistas que fueron elegidos en las pasadas elecciones al Senado, que son del Partido Liberal, tomarán una postura más de sol en Cáncer, más como prudente, conservadora. Serán unos más arriesgados, que no van a ser pues todos, unos más arriesgados, los que van a apoyar las ideas de pacto histórico, que es una energía acuariana muy progresista, muy futurista. Entonces, no podemos llegar a indicar que todo el Partido Liberal apoya el pacto histórico y a Petro. No podemos llegar a indicar que nadie del partido, porque mucha gente del Partido Liberal apoya al pacto histórico y a Petro, pero sí podemos decir que muchas de las leyes las van a definir senadores y congresistas del Partido Liberal. Son ellos en sí los que van a definir esas votaciones en cada proyecto de ley. Yo les decía también en ese video que hicimos sobre las elecciones al Senado, les hablaba del concepto de Neptuno, la redención de Neptuno, un concepto que trató la astróloga Liz Green en su libro que publicó Ediciones Urano, su libro que se llama Neptuno. Allí, pues Liz Green habla de lo que sucede con Neptuno, de toda esta energía, y trata ese tema, ese concepto de la redención. Y recordemos que la redención o redimir es comprar la libertad de quien está en la esclavitud, de quien está sufriendo. Eso lo vemos, por ejemplo, el trabajo que hizo Cristo Jesús es muy neptuniano, muy pisciano, porque él paga con su sacrificio, con su sangre, paga la redención, la libertad de la salvación de la humanidad, paga los pecados espirituales. Es una forma energética de hacer un pago. Lo mismo sucede con las personas que fueron esclavizadas, los africanos, afros que fueron esclavizados en América. Hubo unas personas que pagaron por su libertad. Existieron casos extraordinarios donde estos esclavos fueron luego liberados, fueron comprados y luego fueron puestos en libertad. Entonces, este proceso que estaba haciendo Neptuno por el medio cielo de Colombia, pasando allí también Júpiter, dando esta conexión que fue la conjunción que vivimos el 12 de abril del 2022, alrededor de esta fecha, meses antes, meses después, íbamos a sentir esa energía neptuniana. Justamente el día de las elecciones al Senado de Colombia, el 13 de marzo, llega el Sol y conecta con Júpiter y conecta con Neptuno, dando esa luz, esa claridad sobre un proceso que hay que redimir.
Y pues ahí yo les explicaba que Colombia es una patria que ha estado realmente sacrificada con todo este proceso de las drogas y el narcotráfico, porque es el país que produce el 80% de la cocaína del mundo, lo que ha generado unas guerras internas, unos problemas internos muy fuertes. En este momento Colombia está en paro armado, lo que quiere decir para el mundo extranjero que nos escucha que muchas regiones están paralizadas, no puede haber comercio, no puede haber tránsito normal porque están amenazados y amedrentados por los ejércitos de los narcotraficantes. Entonces hay una situación muy tensa en estos días previos a las elecciones. Entonces, el narcotráfico es un sufrimiento que hemos tenido que padecer el pueblo colombiano con sangre, ha sido una tortura que nos han impuesto para que funcione una economía mundial, la economía de la cocaína, de las drogas. Entonces, bueno, por eso Colombia es ascendente Géminis con ese medio cielo en Piscis, un medio cielo en Piscis que da esa vocación, por decirlo, esa mala vocación de ser un país con esa tendencia al narcotráfico. Entonces, si están pasando todos estos astros, Júpiter, que es el benefactor, el Sol conectó el día de las elecciones al Senado, ahí sobre el medio cielo de Colombia, en la casa 10 de Colombia nos habla de un proceso de redención, de un proceso de liberación, por decirlo así también, de redimir. Alguien tiene que pagar el precio, pero ya no tiene que ser más este pobre pueblo colombiano. Y hay un cambio, hay una renovación y un cambio en la casa 10, que la casa 10 es la casa de las autoridades, del liderazgo, de cómo nos relacionamos con las autoridades, cómo las autoridades se relacionan con el pueblo. Recordemos que Colombia, al ser ascendente Géminis, se casa perfectamente con Estados Unidos, que Estados Unidos también es un sol en Cáncer, pero ascendente Sagitario. Colombia es un sol en Cáncer, ascendente Géminis. Por eso funciona ahí un matrimonio perfecto. La idea sería de los nuevos gobernantes que lleguen, o si llega un nuevo presidente, cómo va a manejar estas relaciones con Estados Unidos. Y pues México también tiene un problema igual. México es Sol en Virgo, ascendente Géminis. También tiene el medio cielo en Piscis, también tiene el problema del narcotráfico y también tiene un matrimonio muy fuerte con Estados Unidos, que es Estados Unidos, Sol en Cáncer, ascendente Sagitario. Por eso, este tipo de dependencias y de amarres no se pueden cortar tan fácilmente. Tienen que trabajarse, tiene que llegarse a un nivel de diálogo, porque el narcotráfico no es una cadena que nazca aquí, en América Latina y ya, no. Tiene unas redes también allá en Norteamérica, en Europa, en todo el mundo entero. Allá están los otros, los que manejan todo el hilo del asunto, están realmente es allá. Entonces, se tiene que hacer un diálogo muy grande, porque no pararán entonces de seguir llegando inmigrantes, masas de inmigrantes a querer saltar el muro hacia Norteamérica o hacia Europa, justamente por todos los problemas que se generan aquí en el tercer mundo. Entonces, bueno, esto pues es una exposición. Ahora vamos a ver, es una exposición que quería encadenarla con las pasadas elecciones, porque obviamente ahí la conjunción de Júpiter y Neptuno del 12 de abril sigue actuando, aunque ya Júpiter está en Aries, prácticamente ya está sobre Aries, aunque ya Marte esté entrando en Aries. Entonces sigue actuando esta conjunción de Júpiter y Neptuno en Piscis, sigue actuando ahí sobre el medio cielo de Colombia.
Pero entonces ahora vamos a revisar las fechas. ¿Cuáles son esas tendencias astrales del próximo 29 de mayo, del próximo 19 de junio y cómo se proyectan los candidatos desde su signo solar? Bueno, muchas personas me preguntan si todo se va a definir en la primera vuelta. Si en la primera vuelta ya va a ganar Petro o va a ganar Fico o se define algo en la primera vuelta y no va a haber segunda vuelta. Muchos preguntan esto. Bueno, a la luz de la astrología, yo noto que la fecha del 19 de junio puede ser un poco más definitiva, aunque un poco más tranquila que la fecha del 29 de mayo. La fecha del 29 de mayo, la primera vuelta, se ve más tensa, más violenta, más explosiva, por decirlo así, pero no se ve definición. ¿Por qué no se ve definición? Miremos esa carta del 29 de mayo. El 29 de mayo es un día antes de la luna nueva en Géminis. La luna nueva en Géminis será el próximo 30 de mayo en el grado 9 de Géminis. Pero el día antes, el 29 de mayo, es la primera vuelta electoral. Entonces, cuando uno habla de Black Mooning, cuando uno habla de un día antes, 1 o 2 días antes de luna nueva, estamos hablando de las noches negras, del puro novilunio, las noches más oscuras del mes. Porque pues el novilunio se perfecciona el 30 de mayo, pero ese día antes la energía es muy negra, es muy oscura, es muy cargada. Da para eventos violentos, da para eventos nefastos, negativos. Y recordemos que estamos en medio de este paro armado que está siendo muy convulso aquí en Colombia, muy temeroso. También esa carta, como es un día antes de la luna nueva, no podemos hablar de un nuevo proceso que se reinicia, no podemos hablar de un nuevo comienzo. Si fuera propiamente el día de la luna nueva, el 30 de mayo, podríamos decir hay un nuevo proceso que comienza, entonces no es definitiva. Además, en la carta de Colombia, la luna y el sol están ese 29 de mayo en casa 12. Entonces, no están en la casa 1, que es como comenzar, no, están cerrando todavía. Este proceso de cerrar es largo, pero ahí están todavía cerrando como una etapa anterior hacia una nueva etapa. Ese mismo día, ¿por qué digo que también es violento? Aparte de que es Black Mooning ese 29 de mayo. Porque hay una conjunción entre Júpiter y Marte ese día, en el grado 1, 2, 3, en el grado 3, 4 de Aries, entre el grado 3 y 4 de Aries, está ese día la conjunción de Júpiter y Marte. ¿Qué es lo que hace Júpiter? Exagerar. ¿Y qué es Marte? La guerra, la violencia, pero también es la acción, la decisión, la valentía. Entonces se exagera de pronto nuestra seguridad y nuestra valentía para hacer un cambio en la política, en las autoridades, o también se puede exagerar la violencia, la guerra. Hay una exageración. La otra cuestión es que esa conjunción en tránsito, la de Júpiter y Marte, cae sobre la luna natal de la carta natal de Colombia, ahí entre el grado 3 y 4 de Aries. La luna natal, pues, ¿qué significa? Que esta situación le pega muy fuerte al pueblo colombiano. La luna es el pueblo. Y también la luna en la carta natal de Colombia es la casa 2. La casa 2, porque la casa 2 de Colombia está en Cáncer y a Cáncer lo rige la luna, entonces la luna rige todos los asuntos de casa 2, pero está de visita en casa 10. Y pues a la luna es a la que le cae el evento. Entonces, aparte de ser el arquetipo que rige al pueblo en general, también rige los asuntos de casa 2, pero está de visita en casa 10. Entonces, casa 2, la economía. También hay un aspecto que cae fuerte a la economía. Fuerte
no me refiero a que sea negativo, porque la conjunción de Júpiter y Marte pues es potente, pero no significa que vaya a ser necesariamente negativa, destructiva. También puede ser positiva, también puede ser un nuevo comienzo para la economía colombiana y un nuevo comienzo también para esa casa 10 de las autoridades. Entonces lo podemos ver como bueno, como malo, cada quien hará su análisis desde lo que considere lo que es el bien y el mal. El bien y el mal es relativo a cada persona. El bien y el mal es relativo a cada persona. Bueno, ahora bien, ¿por qué digo, pues esta fecha de todas maneras sigue siendo la del 25 de mayo mucho más potente que la del 19 de junio, pero entonces no es definitiva, no cierra proceso? Bueno, entonces es potente por esa conjunción también. Y otra cuestión que notamos es que Mercurio está aquí en Tauro, haciendo pues cuadratura con Saturno en Acuario. Esta cuadratura fija se presenta. Y también Mercurio está sobre el Júpiter natal de Colombia. En esa casa 12, iniciando casa 12, llega ese Mercurio sobre el Júpiter natal. Júpiter maneja los asuntos de casa 7 en Sagitario y los asuntos de casa 10 en Piscis, pero está allí iniciando la casa 12. Entonces, este Mercurio en tránsito activa esos asuntos de casa 7, las relaciones con otros países, y casa 10, el manejo de la autoridad. Y Mercurio es el mensajero. Mercurio es el que dice, bueno, estoy avisando que aquí hay un cambio en cómo nos asociamos, en cómo nos relacionamos y en cómo manejamos la autoridad. Y nuevamente, pues esto es relativo. Esto siempre va a ser relativo. Algunos van a ver nefasto que se haga un cambio, por ejemplo, en los contratos, en los TLCs, en que se hagan acuerdos, en que se hagan cambios. Otras personas van a percibir nefasto en que esos contratos y en que ese manejo de la autoridad siga como ha seguido como siempre. Entonces siempre esto va a ser relativo a cada punto de vista, a cada persona. Entonces es una fecha potente, el 29 de mayo. Black Mooning, conjunción Júpiter con Marte sobre la luna natal, Mercurio en cuadratura con Saturno, Mercurio sobre el Júpiter natal de Colombia es potente. Y ya tenemos a Lilith sobre Cáncer pues la casa y en la casa 1 de Colombia, indicando pues una imagen que se proyecta por unos meses. La imagen de Colombia se puede proyectar oscura, nefasta, peligrosa, pero vuelvo y lo digo, todo depende de los ojos con los que se perciba, porque todo es relativo. Para algunas personas, lo que unos perciben peligroso, lo que algunas personas perciben como que es peligroso, es el diablo, para otros no, para otros puede ser la redención, para otros pueden ser quien viene a redimir, quien viene de cierta manera a rescatar al pueblo colombiano de un proceso de sufrimiento o que viene a hacer una renovación. Entonces, cada quien percibe el poder y la oscuridad desde su lente, desde sus gafas, y es muy respetable cada percepción. Eso sí, ya es muy respetable. Bueno, vamos a ver la fecha del 19 de junio, que es la segunda vuelta. Entonces, aquí el 19 de junio yo lo considero mucho más definitivo que el 29 de mayo. Que el 29 de mayo. Lo considero mucho más definitivo que el 29 de mayo. ¿Por qué? Porque el 19 de junio ya ha pasado la luna llena en Sagitario. El 19 de junio la luna va a estar menguando en Piscis. Entonces ya tuvimos luna llena, ya se nos
Es una semana donde se nos revelaron muchas situaciones y ya lo que tenemos es que corregir esta luna menguando sobre la casa 9 de Colombia, es corregir asuntos como jurídicos, puede ser corregir errores que se hayan cometido con la registraduría, errores. Entonces es una luna de corrección, es unas votaciones más para corregir, para reforzar un proceso que en sí para dar como el golpe contundente, pero es más definitiva porque es después de la luna llena. Todo lo que esté alrededor de luna llena define más que pues la Black Mooning, la del 29 de mayo, es tensa, pero no define. Trae problemas, pero no define. En cambio, esta sí define más. Es una lunación que define más porque ya hemos visto la luz de la luna llena en Sagitario y ya estamos haciendo un proceso de corrección. Este día, pues el 19 de junio, Marte ya ha cruzado sobre Quirón, ya ha conectado con Quirón, entonces se ha ocasionado alguna herida. Para el 19 de junio ya habrán muchas heridas. ¿A qué me refiero? A cosas que duelen. Entre una campaña presidencial y la otra campaña presidencial se botan muchos dardazos y se van hiriendo en el camino. Entonces ya se ha generado ahí una herida o de pronto ya ha pasado algún suceso trágico en el ambiente colombiano, porque esa conjunción de Marte con Quirón da para eso, para que haya algún proceso doloroso. Puede ser también relacionado con Casa 10 y estamos viendo que este candidato presidencial, Gustavo Petro, tiene fuertes amenazas de muerte. Entonces debe cuidarse porque esa conjunción de Marte con Quirón podría lastimar a Casa 10, a las autoridades, a los líderes o a los que ya están en el liderazgo. El mismo Iván Duque podría correr algún riesgo simplemente porque aquí yo estoy viendo, ya sean presidentes, congresistas, ministros, gente de las autoridades podría correr algún riesgo justamente por esta conjunción de Marte con Quirón. No conocemos pues cómo funcionan los intrínculis de los hilos, cómo se mueven los hilos de estas mafias, de estos narcos. Un día pueden estar de amigos, al otro día pudiesen estar de enemigos, pero yo creo que aquí todos los líderes deberían cuidarse por un buen tiempo porque puede haber ataques al liderazgo colombiano, ya sea los que están en campaña o los que ya están gobernando. Entonces ahí se deberían cuidar muchísimo. Vemos también que ya no es Mercurio el que está sobre Júpiter, es Venus. Es Venus la que llega a ese mismo grado matemático y está sobre el Júpiter natal de Colombia. Ya no es Mercurio el que pasa sobre el Júpiter natal. Eso fue para el tránsito del 29 de mayo. Ahora para el 19 de junio es Venus la que se posa sobre el Júpiter natal de Colombia, indicando que primero pasa el mensajero, primero pasa Mercurio y activa el Júpiter natal. Mercurio es el mensajero y luego llega Venus, que es la materialización y la que concreta ese proceso que rige Júpiter. ¿Qué rige Júpiter? Casa 7 en Sagitario, las relaciones con otros países, y la casa 10 en Piscis, el liderazgo y la autoridad, la presidencialidad. Entonces, Venus lo que hace es como que materializo de qué se trata este asunto. La otra cuestión de por qué esta carta es más definitiva que la anterior, aunque es más suave, aunque es menos violenta, es porque el Sol ya está en el ascendente de Colombia. El Sol está aquí en el grado 29 de Géminis, ya ha tocado el ascendente de Colombia, entonces podemos decir que es un nuevo amanecer para Colombia. Ahí sí podemos hablar de que es una nueva etapa, un nuevo periodo.
Por eso digo que esta carta del 19 de junio pues es más definitiva, nos aclara más, nos muestra más quién podría ser ese candidato que puede llegar a ganar que la carta del 29 de mayo, que aunque es muy potente la del 29 de mayo, no es definitiva. Y no es definitiva porque es Black Mooning, porque es un día antes, porque el Sol y la Luna no están en casa 1 del ascendente, sino en casa 12 de cierres y finales. Y bueno, y pues sí es potente por la misma Black Mooning y por la conjunción de Júpiter y Marte hacia la Luna natal, la conjunción de Mercurio hacia el Júpiter natal y la cuadratura de Mercurio y Saturno en tránsito. O sea, es difícil por eso. Es potente, es difícil, pero no es definitiva. Más definitiva, aunque más tranquila, va a ser la lunación para el día 19 de junio. Ahora miremos una cuestión. Resulta que el tránsito de Júpiter por Aries, que en este 2022 se da, Júpiter llega hasta el grado 8 de Aries, se devuelve y en el 2023, desde diciembre del 2022 y todo el 2023, Júpiter sí va a viajar por todos los grados de Aries. ¿A quién beneficia eso? Obviamente beneficia a los personajes que sean nativos de Sol en Aries y que tengan Sol ya sea en Sagitario o Sol en Leo, Sol en signos de fuego. Entonces los beneficia. ¿Quiénes se benefician en esta campaña? El que más se va a ver beneficiado según los astros van a inflar mucho más es a Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Porque Rodolfo nace un 26 de abril. Rodolfo es de Sol de grado 5 en Aries, tiene el Sol en el grado 5 de Aries y en este momento pues Júpiter va a llegar hasta el grado 8 de Aries. Para el 29 de mayo está apenas en el grado 3 y para el 19 de junio está en el grado 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Aries, muy cerca del Sol natal de Rodolfo Hernández, que es un candidato que va por su independencia, por un movimiento independiente de centro, según él se califica. Entonces puede ser la persona que los astros más inflen. Gustavo Petro es un Sol en Aries, pero del grado 29 de Aries, porque es del 19 de abril. Entonces es del último grado de Aries. Va a haber un beneficio, pero en el año 2023, a finales del 2023, es donde el Sol de Petro más va a expandirse y a brillar. ¿Por qué Petro ha tenido ese empuje tan bárbaro y tan fuerte? ¿Por qué? Hemos visto una carta que propone el astrólogo colombiano Alan de los Mares, propone una carta donde Petro sería ascendente Acuario. Por eso él estuvo en los caminos de la guerrilla, por eso él fue un rebelde, por haber sido ascendente Acuario. El año pasado, el 2021, tuvo esa conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario que ha sido lo que infló a Petro y también lo que generó ese estallido social en Colombia, no porque eso lo manden los astros, sino porque es una tendencia, una cuestión, unas insatisfacciones que se vinieron acumulando, igual que el proceso en Chile, y que llegan los astros y lo que hacen los astros es dinamizar un proceso que ya existía. Entonces, por esa razón se cree que astralmente que Petro se infló con este tema de Acuario y con la era de Acuario, pero todavía no sabemos a ciencia cierta si Petro sea ascendente Acuario. Es una teoría, es una hipótesis. Necesitaríamos que sea él mismo el que
el que le diga a la gente cuál fue su hora de nacimiento, y ahí sí podríamos hacer un cálculo más exacto. Por eso este cálculo estamos haciendo apenas desde el signo solar, y desde el signo solar estas elecciones benefician muchísimo más a Rodolfo Hernández que a cualquier otro candidato. ¿Por qué? Porque Júpiter va a tocar muy cerca al sol natal de Rodolfo Hernández, que es un nativo de Aries del 26 de marzo. Entonces es el que se puede ver más inflado y el que nos puede dar una sorpresita. No significa que es el que vaya a quedar de presidente o el que vaya a quedar de segundo lugar, no, sino puede ser el que más sorprenda por sus resultados. No podemos llegar a decir él va a ganar, no. Lo más obvio, según las encuestas, es que va a ganar Gustavo Petro. Y lo más obvio es si Gustavo Petro llega a ascender ascendente Acuario, ganando en una era de Acuario, que son 200 años, donde el signo de Acuario, Géminis y Libra, los signos de aire, se benefician muchísimo. Pues muy seguramente tanto él como su pacto histórico, que son acuarianos de fundación acuariana, van a tener mucho impulso. Pero entonces ahí vemos esta cuestión. ¿Quién más se beneficia? Pues también se beneficia Federico Gutiérrez y se beneficia Luis Pérez. ¿Por qué? Porque Federico Gutiérrez es del 28 de noviembre. Es un sol en Sagitario. Luis Pérez es del 30 de noviembre, es un sol en Sagitario. También son signos de fuego que se van a ver beneficiados por el tránsito de Júpiter en Aries. Géminis, que es Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es un candidato de centro y es Géminis. A Sergio Fajardo lo quieren mucho medios de comunicación tan poderosos como Caracol. ¿Por qué? Porque Géminis es el signo de los comunicadores, de los periodistas, de los medios de comunicación. Bueno, por esa razón también tiene ese respaldo de los medios de comunicación. Pero algo debe tener Sergio Fajardo en su carta que no le colabora y que lo ha enfriado tanto, que no lo ha dinamizado, que no lo ha ayudado. Como no conocemos su carta a profundidad, no podemos saber qué es ese aspecto. La cuestión con Fajardo es que él, al estar metido en esta era de Acuario que beneficia tanto a Acuario, a Géminis como a Libra, a los signos de aire, él es un beneficiado de la era de Acuario a nivel general, pero ya muy particular, pues tendríamos que mirar qué pasa en su carta, porque no despegan estos candidatos de centro. Y también tenemos aquí que recalcar que esta señora Ingrid Betancourt, que dice ser también independiente de centro, ella es del 25 de diciembre, es un sol en Capricornio, y eso no le sienta bien a Fajardo, que es Géminis, porque Capricornio es naturalmente la casa 8 de la muerte de Géminis. Es decir, Capricornio mata a Géminis astralmente. Entonces, Ingrid Betancourt, ustedes vieron en los debates cómo ella se presenta como una candidata de centro que va a hacer coalición con Fajardo y con todos los candidatos de centro, pero su discurso fue a generar ruptura y a fragmentar más al centro, a hablar mal de los candidatos de centro. Entonces esto no ayudó, esto lo que hizo fue que se enfriara mucho más, que se dañara mucho más la campaña de todos los candidatos de centro. Entonces, por eso astralmente Ingrid Betancourt, al ser una Capricornio, no le benefició a Sergio Fajardo, que en este momento es la cabeza de los candidatos de centro, por esa razón. Otra cuestión, aquí vemos otros candidatos anexos, que son, por ejemplo, Enrique Gómez Martínez, también es Capricornio, y pues ahí vemos otros candidatos. Este señor
Enrique Gómez Martínez, creo que él es de derecha, creería que es de derecha, si no estoy mal. Veamos el tarjetón. Sí, Enrique Gómez Martínez, sí, el Salvación Nacional, él es de derecha. Pero él tiene como en su discurso procura no hablar como de chismes o cosas así, sino más de argumentos y cosas estructurales. Siempre ha querido reforzar el argumento, el debate. ¿Y por qué él hace esto? Porque es muy Capricornio. Es decir, quiere proyectar que hay estructura, que hay organización, que hay debate. En cambio, pues Ingrid Betancourt también es Capricornio, pero su discurso destruye estructuras, no construye estructuras, sino que destruye estructura. Se mueve más como con el chisme, con el rumor y poco con los argumentos. En cambio, pues este señor Enrique Gómez Martínez es como más fuerte con los argumentos. Luis Pérez es Sagitario. Bueno, no he tenido la oportunidad de escucharlo, está muy bajo en las encuestas, pero puede tener si hace alguna alianza, puede tener algún beneficio por ser Sagitario, porque Júpiter, el tránsito de Júpiter en Aries lo beneficia. Y pues John Milton Rodríguez, no encontré, la verdad no encontré datos de nacimiento de él. Este señor de Colombia Justa y Libres, no conozco el año de nacimiento, la fecha, nada, está publicado, entonces es muy difícil llegar a decir cómo puede él salir avante. Entonces, como vemos astrológicamente, pues obviamente ya sabemos que Petro está ahí súper fuerte. La otra ganancia de Petro es su coalición con Francia Márquez, su vicepresidenta, le llamamos su fórmula presidencial vicepresidencial aquí en Colombia. Francia Márquez es un sol en Sagitario del 1 de diciembre de 1981. A Francia Márquez también le va a beneficiar el tránsito de Júpiter en Aries porque le hace un trígono que le facilita, le promueve, le facilita ese fuego ariano. Entonces, como ustedes ven, a nivel macro, a nivel grande, pues sí, obviamente los que son Sol en Aries se benefician. Primero Rodolfo Hernández, luego Gustavo Petro por ser soles en Aries. Luego los que son signos de fuego como Fico Gutiérrez, como Francia Márquez, se benefician. Y Fajardo se beneficia también por ser un sol en aire, un sol de Géminis, se beneficia de ese fuego ariano y se beneficia de la era de aire. Y si la carta propuesta por el astrólogo Alan de los Mares, la carta de Gustavo Petro, donde él queda como ascendente Acuario, pero también sabemos que su grupo llamado Pacto Histórico es ascendente Acuario, pues entonces es muy posible que sí sean los reales ganadores. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchos peligros en el camino en un país donde siempre asesinan a los candidatos políticos que están más respaldados por el pueblo y por las bases que respaldados por los poderes tradicionales, los poderes de siempre. Entonces estos candidatos tienen mucho riesgo de muerte siempre y pues la fecha del 29 de mayo es muy difícil porque es Black Mooning, por esa conjunción de Marte y Júpiter ahí sobre la luna natal, podría ser peligrosa, podría ser dada a procesos de peligro. Entonces, bueno, de todas formas hay que tener mucho cuidado. Bueno amigos, estas han sido las tendencias astrales que se presentarán para estas próximas elecciones el próximo 29 de mayo y 19 de junio, que van a definir quién será el ganador en la presidencia de Colombia, el ganador del Ejecutivo y quién se va a ganar
todos los contratos, todo el dinero que maneja el Ejecutivo. Esperemos que sea quien sea, pues haga una buena administración pública para este país en los próximos 4 años y que promueva buenos proyectos de ley. Pero también recordemos que el futuro del país no solo lo define una presidencia, el futuro del país lo define más, son las votaciones a Senado y Congreso. Y eso que pasó el 13 de marzo fue mucho más aclarador. Si ustedes ven ahí la conjunción del medio cielo, Sol con Neptuno, fue mucho más potente y poderoso que lo que va a pasar ahorita es importante. Pero alrededor de ese 13 de marzo, que fueron las elecciones al Senado, la energía estuvo más definitoria a un cambio hacia el futuro. Entonces, no hay que ser como tan obsesivos con las elecciones a la presidencia. Son más importantes las elecciones a Congreso y Senado, pero la gente no comprende eso. Hay que hacer mucha pedagogía política con las personas y también hacerles ver que astrológicamente hasta los mismos astros estaban mostrando que las elecciones del 13 de marzo iban a mostrar algo astrológicamente, un camino completamente diferente para la patria Colombia, que sea clara esa casa 10 de liderazgo en Colombia. Hay una renovación en los liderazgos de Colombia. Bueno, amigos, si te ha gustado este video, dale me gusta, coméntalo, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal Esperanza Florian. Chao, chao.